En apenas unas semanas, el índice tecnológico de la bolsa estadounidense, el Nasdaq, ha caído más de un 10% y no por la guerra en Irán. Veámoslo. En el último medio año, el índice tecnológico Nasdaq ha caído más de un 12%. Entra, por tanto, de manera oficial en lo que se conoce como corrección técnica. Y a tenor de este dato y sobre todo de las recientes caídas bursátiles, imagino que muchos pensaréis que esta importante caída de uno de los índices bursátiles más importantes de los Estados Unidos se debe esencialmente a las repercusiones económicas de la guerra en Irán. Las bolsas llevan semanas cayendo y por tanto el acumulado de esas caídas se habrá materializado en el Nasdaq con esa corrección de más del 12% con respecto a sus máximos del pasado mes de octubre. Pero no. En realidad, en esto, la guerra en Irán ha tenido bastante poco que ver. Y es que si comparamos la evolución desde esa misma fecha del principal índice bursátil de los Estados Unidos, el Standard & Poor's 500, veremos que en este caso la caída ha sido bastante menos pronunciada, del 7,5%. Todavía más significativo, en ese mismo rango de fechas, en el que el Nasdaq ha caído más de un 12%, el Eurostoxx 50, el índice bursátil que concentra a las 50 mayores empresas cotizadas de Europa, ha retrocedido únicamente un 3,5%. Y el IBEX 35 en ese mismo periodo incluso acumula una subida del 4%. Y ello a pesar de que, como ya explicamos en un vídeo anterior, la economía europea está mucho más expuesta, se ve mucho más perjudicada que la estadounidense a las consecuencias, a los efectos de la guerra en Irán. Entonces, si esta notable caída del Nasdaq, más de un 12% desde máximos, no se explica por la guerra en Irán, ¿a qué se debe exactamente? Pues en esencia, y como ya hemos explicado en vídeos anteriores, a la irrupción de una inteligencia artificial cada vez más potente. Si os fijáis en el gráfico de la cotización del Nasdaq, aunque este tocó máximos a finales de octubre de 2025, en realidad se mantuvo esencialmente plano hasta finales de enero de este año 2026. De hecho, el 28 de enero apenas estaba un 0,5% por debajo de los máximos de octubre. De ahí que en realidad la caída significativa en más de un 12% que haya que examinar no sea tanto la caída acumulada desde octubre de 2025, que sí, es cuando anecdóticamente se registra su máximo histórico, sino la caída que se ha producido desde finales de enero de 2026. También desde bastante antes, por cierto, de la iniciación de las hostilidades contra Irán. ¿Y qué pasó exactamente a finales de enero y principios de febrero de este año 2026? Pues que la empresa ahora mismo puntera en inteligencia artificial, Anthropic, lanzó en primer lugar su interfaz de Cowork, un agente de inteligencia artificial que ejecuta tareas desde tu propio ordenador, como por ejemplo analizar nuestros registros financieros y ordenarlos en un documento, o que cree bases de datos, o que mande mails a clientes y trabajadores, etc. Y a su vez, en segundo lugar, que pocos días después, también Anthropic lanzó la última versión de su modelo de inteligencia artificial más potente, el Opus 4.6, el cual incorporó la funcionalidad de equipos de agentes, es decir, múltiples agentes de inteligencia artificial coordinándose entre sí para ejecutar tareas complejas. Y por tanto se trataba de un modelo con capacidades potenciadas, aumentadas, para realizar todas las tareas anteriores que hemos mencionado de Cowork y sobre todo para la elaboración cada vez más sofisticada de código y de todo lo que ello implica, por ejemplo, diseño de programas o de páginas web. Y claro, una disrupción tecnológica tan potente y con tantas implicaciones como esta
generó un pánico en las cotizaciones de todas aquellas empresas y de todos aquellos sectores que sufren un riesgo más directo de ser desplazados por Anthropic en particular y por la inteligencia artificial en general. Y en este sentido, por cierto, recuerda que si quieres invertir en empresas que están positivamente expuestas al desarrollo de la inteligencia artificial, esto es algo que puedes hacer a través de ETFs como el Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data, que tenéis disponibles a través de la plataforma que aparece en este vídeo, Trade Republic. Trade Republic es una entidad de inversión europea, con IVA en español, que os permite invertir en acciones, ETFs y otros activos desde tan solo €1 por operación. Además, el efectivo que no invirtáis y que mantengáis dentro de esta plataforma está siendo ahora mismo remunerado a un tipo de interés anual del 2%. Se trata de un tipo de interés que se ajustará al alza si finalmente el Banco Central Europeo sube sus tipos de interés para contrarrestar el actual shock inflacionista que estamos viviendo a raíz de la guerra en Irán. Y entre los ETFs que podéis adquirir a través de Trade Republic, no solo hay ETFs de inteligencia artificial, también podéis invertir a través de un ETF, por ejemplo, en el índice Nasdaq. Si pensáis que después de esta corrección técnica que ha experimentado durante los últimos meses, el Nasdaq tenderá a rebotar, pues una forma de obtener exposición a ese posible rebote es a través de un ETF que replique el índice Nasdaq y que también está disponible en Trade Republic. Para obtener más información y abrir vuestra cuenta gratuita, pinchad en el enlace que aparece en la caja de descripción del vídeo o en el comentario destacado. Y para constatar la dañina influencia que ha tenido la irrupción de la inteligencia artificial sobre algunos sectores tecnológicos incluidos en el Nasdaq, basta con observar la evolución que han seguido durante las últimas semanas la cotización de algunas de las principales empresas de software. Por ejemplo, desde finales de enero, Salesforce acumula una caída del 23%, ServiceNow una del 26% y Adobe una del 23%. Y todo esto no es por la guerra en Irán. Y de hecho, a este respecto hay un dato que me parece muchísimo más significativo que cualquiera de los anteriores. Y es que por primera vez en la historia, el múltiplo sobre beneficios, la ratio PER, de las empresas de software está por debajo de la ratio PER del conjunto de la bolsa estadounidense. Lo podéis ver en este gráfico. Tradicionalmente, la ratio PER de las compañías de software estaba por encima de 40 y en algunos momentos de 2022 llegó a estar por encima de 100 veces beneficios. Pues bien, ahora mismo está por debajo de 20, mientras que la bolsa en general, el Standard & Poor's 500, roza los 23. Y esto, repito, ¿por qué es relevante? Porque la ratio PER nos viene a indicar cuánto están dispuestos a sobrepagar los inversores por comprar acciones de una empresa con respecto a sus beneficios actuales o a sus beneficios esperados durante los próximos 12 meses. Si están dispuestos a pagar mucho, es que anticipan que esa empresa o ese sector tiene mucho potencial de crecimiento en el futuro, que están comprando caros los beneficios presentes, pero baratos los beneficios mayores del futuro. Pero claro, cuando la ratio PER comienza a caer, lo que nos está indicando, o lo que nos puede estar indicando, es que los inversores no se muestran muy optimistas respecto a la evolución futura de los beneficios de esa empresa o de ese sector. Y por ese motivo no están dispuestos a pagar mucho hoy por unos beneficios presentes que no son un reflejo de los beneficios futuros, sino más bien una trampa para ratones oculta detrás de un espejismo de beneficios presentes. O expresado de otra manera, hoy por hoy los inversores consideran que la industria del software tiene un futuro más negro que el conjunto de las empresas cotizadas en la bolsa estadounidense. Algo, repito, que no había sucedido nunca en la historia hasta el momento actual. Y el momento actual, para esto,
no viene marcado en absoluto por la guerra en Irán, sino, como decíamos, por la emergencia de la inteligencia artificial. Como ya hemos venido diciendo en muchos vídeos de este canal, la inteligencia artificial va a tener una influencia transformadora sobre muchísimos aspectos de nuestra sociedad y de nuestra economía. No solo nuestro trabajo, sino también nuestras inversiones. Y aquellas empresas que no sean capaces de utilizar la inteligencia artificial para seguir creando valor para el resto de la sociedad, seguirán un destino similar al que están siguiendo ahora mismo las empresas de software.